La ciudad de Nueva York respiraba poder y decadencia a partes iguales. El humo de los autos, las luces de los rascacielos y el eco de las conversaciones en los bares de lujo se mezclaban en un idioma que solo los privilegiados sabían hablar, el del dinero. Esa noche, el Prestige Club, un templo de cristal en el corazón de Manhattan, vibraba con el murmullo de los hombres que decidían el destino de las economías antes del postre. Era martes, el día de los acuerdos. Las promesas y las máscaras. Isabela Montes, de 29 años, avanzaba entre las mesas con pasos precisos. Su uniforme negro era impecable, su expresión neutral, pero en sus ojos dormía una historia que nadie allí se atrevería a imaginar. Los clientes no la miraban. Para ellos era invisible, un instrumento, un gesto con bandeja, una sombra útil, y sin embargo, ella observaba cada palabra, cada mirada, cada acento, porque Isabela era mucho más que una camarera. Había sido doctora en lingüística computacional, profesora universitaria, conferencista internacional, hasta que la vida y un sistema que no perdona la fragilidad la obligó a empezar de nuevo. Esa noche, el destino decidió entrar por la puerta principal. Vestía traje italiano, sonrisa de tiburón y perfume caro. Richard Blackwood, 52 años, magnate inmobiliario y miembro fundador del Prestige Club. Entró con la arrogancia de quien confunde respeto con temor. Lo acompañaban 3 inversionistas japoneses: Hiroshi Tanaka, el más viejo y prudente; Genji Yamamoto, pragmático y silencioso; y Yasuki Sato, el más joven, con mirada analítica y una calma que intimidaba. Richard tomó asiento en la mesa central, ordenó el vino más caro y miró a su alrededor, asegurándose de que todos lo vieran. Era un hombre que vivía para ser observado. Isabela se acercó con la bandeja en equilibrio. Servía con elegancia automática, mientras el murmullo de la ciudad se disolvía tras los ventanales. Entonces, sin previo aviso, la voz de Richard atravesó el aire como un latigazo. «Te doy $100,000 si me sirves en chino». El salón se congeló. Las copas dejaron de tintinear. Los camareros se miraron entre sí, paralizados. Sobre la bandeja de plata, los billetes cayeron como insultos visibles, verdes, humillantes. El eco del dinero golpeó las paredes del Prestige Club y el alma de todos los presentes. Era más que una apuesta. Era una exhibición de poder. Richard se recostó en su silla de cuero, sonriendo con esa crueldad pulida que aprenden los hombres que nunca han sido desafiados. «¿Qué pasa, cariño? No es suficiente dinero», dijo, mientras los inversionistas intercambiaban miradas incómodas. Isabela bajó la vista. $100,000. Era más de lo que ganaría en 2 años. El dinero que podría pagar las terapias de su madre, las medicinas, la deuda. Pero no se trataba del dinero. Se trataba de la dignidad. Richard siguió hablando, hinchado de su propio poder. «Si fallas, te disculparás aquí mismo frente a todos. Y si logras hacerlo, bueno, te habrás ganado el dinero. Mis amigos juzgarán si tu chino es convincente». Las risas fueron forzadas. Hiroshi, el mayor, frunció el ceño. «Richard, esto no es apropiado». Pero el magnate lo interrumpió con un ademán. «No, Hiroshi, es educativo. Hay que entender cómo funciona el mundo. Estos», señaló a Isabela con desdén, «creen que pueden engañarnos con un poco de actitud». El corazón de Isabela latía lento. La habitación giraba con luces doradas y murmullos tensos. Podía sentir las miradas, el juicio, el morbo, y en medio de ese circo de trajes caros, pensó en su madre dormida en un pequeño departamento del Bronx. Entonces habló, con una voz firme que nadie esperaba escuchar. «Acepto». El aire se cortó. Richard rió, un sonido hueco. «¿Aceptas?» «Sí. Y cuando termine», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos, «me pagará los $100,000, aquí mismo, frente a todos». El murmullo creció como una ola. Los teléfonos comenzaron a grabar. La camarera había aceptado el desafío imposible, y en sus ojos brillaba algo que nadie allí comprendía: serenidad. Richard levantó la copa, fingiendo un brindis. «Perfecto. Entonces hagamos lo más interesante. Si fallas, además de disculparte, dirás que intentaste engañarnos, una impostora. ¿Entiendes?» Isabela asintió. «Acepto todas sus condiciones, incluso arrodillarte».
dijo Richard divertido. Incluso eso, Hiroshi volvió a intervenir. Richard, basta. Esto ya no es un juego. Pero el magnate no lo escuchó. Caballeros, prepárense. Están por ver la diferencia entre la confianza real y la ilusión. El espectáculo había comenzado, y nadie imaginaba que el escenario estaba a punto de invertirse. Mientras un camarero traía el menú en chino, Isabela permanecía inmóvil, recordando cada noche de estudio, cada clase en Beijing, cada palabra que había aprendido no para impresionar, sino para entender. Su mente era una sinfonía de fonemas, tonos y significados. El idioma que Richard quería usar para humillarla era el idioma que ella había amado, estudiado y enseñado. Había dedicado su tesis doctoral a la evolución semántica del mandarín gastronómico. Si el destino tenía sentido, ese era el momento de probarlo. El camarero colocó sobre la mesa un cuaderno de cuero con letras doradas. El menú especial de Shanghái. Señor. Perfecto, respondió Richard. Si de verdad sabe chino, no tendrá problema con esto. Hiroshi suspiró, apartando la mirada. Yasuki, en cambio, observaba con una calma peligrosa. Isabela tomó el menú con cuidado, lo abrió y su rostro no mostró emoción. Reconocía cada palabra, cada símbolo, cada plato tenía historia, cultura, alma. Ese idioma era su hogar. Richard sonrió, creyendo que ella se intimidaba. Vamos, lee. No, respondió Isabela. Prefiero explicarlo. Su tono cambió. Era la voz de la profesora que había sido, no la mesera que fingía ser. Y con esa voz comenzó la lección más cara que Richard Blackwood recibiría en su vida. Buenas noches, señores. Permítanme presentarles nuestra selección especial del chef. Empezaremos con el Mapo Du Fu, un clásico de la provincia de Sichuan, preparado con dubanjiang, fermentado durante 2 años. Su pronunciación era perfecta. El salón enmudeció. La cadencia, la entonación, la seguridad, no era una imitación, era dominio absoluto. Yasuki se inclinó hacia adelante fascinado. Su mandarín es impecable, susurró en japonés. Richard tragó saliva incómodo, pero Isabela no se detuvo. Este plato representa la filosofía del malá, el equilibrio entre el fuego del chile rojo y el entumecimiento de la pimienta de Sichuan. Es la armonía entre el caos y la calma. Cada palabra era un golpe invisible. El salón entero escuchaba como si el tiempo se hubiera detenido. Richard intentó interrumpir. Debe haberse memorizado un texto. Yasuki negó con la cabeza. Nadie improvisa así. Isabela cambió suavemente al dialecto de Beijing. Luego, sin esfuerzo, al cantonés. En Hong Kong, este mismo platillo se serviría acompañado de té de jazmín, símbolo de pureza y renovación. La gente comenzó a grabar abiertamente. Algunos sonreían, otros contenían el aliento. Richard estaba pálido. ¿Qué clase de truco es este? Isabela lo miró. ¿Desea que continúe en taiwanés, señor Blackwood? El magnate no respondió, porque ya sabía que había perdido. Yasuki se levantó lentamente. Esto no es simple conocimiento, dijo en voz baja. Es una lección. Richard se hundió en la silla. Su poder, su dinero, su reputación, todo parecía insignificante frente a la calma de esa mujer que hablaba con la precisión de una diosa antigua. Isabela cerró el menú. Gracias por su atención. Y el Prestige Club, acostumbrado a los gritos de los poderosos, estalló en el aplauso más silencioso de su historia. Antes de ser mesera, antes del uniforme negro y las noches eternas de servicio, Isabela Montes había sido un nombre respetado en los pasillos de la academia. Doctora en lingüística computacional, conferencista invitada en Columbia, autora de ensayos sobre semántica y traducción automática. Sus días tenían el orden de las aulas, sus noches el brillo de las conferencias. Era una mujer que hablaba 9 idiomas y creía que la mente podía derribar cualquier muro. Hasta que una madrugada sonó el teléfono. Eran las 3:17 de la mañana. Del otro lado, una voz médica fría. Señora Montes, su madre ha sufrido un derrame cerebral. El resto fue una sucesión de corredores, luces blancas, máquinas que respiraban por ella. Los primeros meses fueron esperanza, después deuda. Los seguros dejaron de cubrir los tratamientos, y cada día la factura crecía como un tumor. Isabela vendió su apartamento
apartamento. Su auto, su biblioteca, su futuro. Al principio, sus colegas enviaban mensajes de apoyo. Luego, silencio. Las universidades olvidan rápido a los que ya no publican. Cuando intentó regresar, su puesto ya tenía otro nombre en la puerta. El Bronx la recibió con el olor del asfalto mojado y las promesas rotas. Encontró empleo donde nadie preguntaba por títulos. Primero limpiando oficinas, luego en un café, hasta llegar al Prestige Club, donde la propina valía más que la dignidad. De día cuidaba a su madre. De noche servía copas a hombres que creían que el mundo les pertenecía. Aún así, su mente seguía funcionando como una máquina precisa. Mientras ellos hablaban de acciones y fusiones, ella analizaba gestos, acentos, las pequeñas grietas del poder. Cada noche, al volver a casa, abría su vieja laptop, leía artículos académicos, repasaba notas, revisaba sus tesis. A veces, mientras su madre dormía, Isabela susurraba palabras en mandarín, como si pronunciarlas la mantuviera viva. ¿Te arrepientes, hija?, preguntó Dorothy una noche. Isabela levantó la vista del teclado. ¿De qué? ¿De haberlo dejado todo por mí? Isabela sonrió con tristeza. No se deja todo por la familia, mamá. Solo se cambia de forma. Dorothy asintió, débil. Tu padre diría que hablas como un poema. Es genética, respondió Isabela. Así aprendió el idioma más duro, el del silencio. El silencio de los jefes que ignoran las injusticias. El silencio de los clientes que creen que un uniforme borra la historia de una persona. Y el silencio más pesado, el suyo, el que guardaba para sobrevivir. Pero en ese silencio, algo crecía, una paciencia afilada, una calma que no era rendición, sino espera. Cada noche anotaba en un cuaderno frases que oía de los clientes. Todo tiene un precio. La gente pobre debería saber su lugar. La humildad no paga las cuentas. Sin saberlo, estaba recopilando un diccionario del desprecio hasta que llegó Richard Blackwood, y con él la oportunidad que el destino había guardado 3 años para devolverle la voz. La noche del desafío cambió todo. Cuando Isabela habló en mandarín, el salón entero se rindió al poder del conocimiento, pero lo que vino después fue aún más devastador. Richard intentó recuperar el control. Muy bonito, dijo con falsa risa, pero la elocuencia no paga las cuentas. Tienes razón, respondió ella. La elocuencia no paga las cuentas, pero la ignorancia cuesta millones. Algunos clientes rieron nerviosamente, otros grababan con los teléfonos. El rostro del magnate se tensó. «¡Esto es una trampa!», gritó. Yasuki Sato se levantó, tranquilo. «No, señor Blackwood, esto es una lección». Isabela dejó el menú sobre la mesa con precisión quirúrgica. «¿Desea saber quién soy, señor Blackwood?». El silencio se hizo más espeso que el aire. Ella lo miró directo a los ojos. «Soy la doctora Isabela Montes, Ph.D. en Lingüística Computacional por la Universidad de Columbia, especialista en dialectología china, profesora invitada en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, autora de Puentes Lingüísticos. Cómo el vocabulario culinario refleja la evolución cultural en el mandarín moderno». Las palabras golpearon el ego del magnate con la fuerza de una verdad incontestable. Richard abrió la boca, pero nada salió. Isabela continuó. «Hace 3 años vendí todo para pagar el tratamiento de mi madre. Perdí mi casa, mi trabajo, mi reputación, y mientras usted hablaba de inversiones, yo aprendía a servir copas para mantenerla viva». «Eso no cambia nada», balbuceó él. «Lo cambia todo», respondió ella, «porque usted me juzgó sin saber quién era». Yasuki se volvió hacia él. «Richard, yo estaba dispuesto a invertir 200 millones contigo. Ahora entiendo que mi error fue creer que eras un hombre digno de confianza». Hiroshi asintió. Sin decir palabra, Kenji suspiró. «Nos retiramos». El magnate comenzó a suplicar. «Esperen, fue un malentendido». Pero Isabela lo interrumpió. «No, señor Blackwood, esto es el precio del silencio. Durante años humilló a quienes no podían defenderse. Hoy el silencio le responde». El gerente del club se acercó.
llamo a seguridad. No, dijo Yasuki. Dejen que el mundo vea. Isabela miró a Richard. Prometió pagarme $200,000. Cumpla su palabra. El hombre temblaba. Sacó los billetes con manos torpes. Los colocó sobre la mesa uno por uno. El sonido del papel fue un requiem para su orgullo. Y ahora, dijo Isabela, pida disculpas. ¿A ti? No, a todos los que alguna vez miró desde arriba creyéndose mejor. Las cámaras apuntaron hacia él. Richard tragó saliva. Lo siento. Más alto, ordenó Isabela. El magnate gritó, su voz quebrada. Lo siento. El silencio posterior fue casi sagrado. Isabela lo observó, sin odio. Quizás algún día entienda que la humillación no enseña, pero la humildad, sí. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No hubo aplausos, solo un respeto profundo, casi espiritual. Afuera, el aire frío de Manhattan la recibió con una calma que dolía. Caminó sin mirar atrás. No pensaba en el dinero, pensaba en su madre, en los años perdidos, en la dignidad recuperada. El ruido de la ciudad era distante. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. No sabía que esa misma noche alguien había subido el video a internet. No sabía que en cuestión de horas el mundo entero conocería su nombre. Pero sí sabía una cosa, que el conocimiento, cuando se usa con verdad, puede hacer temblar los cimientos de cualquier imperio. El amanecer se derramó sobre Manhattan con un rumor distinto. En las pantallas de Times Square, entre anuncios de perfumes y relojes, un nuevo video comenzaba a repetirse. El título era simple, casi banal. La camarera que humilló al magnate racista. El clip duraba 7 minutos y 49 segundos. 7 minutos que bastaron para que todo un país se mirara al espejo. El video comenzaba con Richard Blackwood riendo, lanzando los billetes sobre la bandeja. Seguía con la voz firme de Isabela diciendo, «Acepto». Y terminaba con el silencio absoluto de la sala cuando ella pronunciaba las palabras que harían historia. La ignorancia cuesta millones. En menos de una hora ya había 100,000 compartidos. Para el mediodía era tendencia mundial. Y para la noche, el nombre Isabela Montes se había convertido en sinónimo de dignidad. En su pequeño apartamento del Bronx, Isabela intentaba ignorar el teléfono. Sonaba sin descanso. Mensajes de periodistas, ex colegas, conocidos que hacía años la habían olvidado. Pero ella seguía en silencio. La televisión mostraba su rostro una y otra vez. Congelado en el momento exacto en que enfrentó a Richard, su madre, Dorothy, la observaba desde la cama. «Eres famosa, hija». «No soy famosa, mamá, solo visible». «¿Y eso es malo?» Isabela pensó un momento. «Depende de quién te mire». Sobre la mesa, el celular vibró con un mensaje nuevo. Era de un número internacional. «Doctora Montes, soy Yasuki Sato. Me gustaría conversar sobre una oportunidad profesional. Llámeme cuando pueda». Isabela lo leyó 3 veces, sin responder. Miró a su madre y dijo en voz baja, «A veces la vida te devuelve lo que te quitó, pero en otro idioma». Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, el imperio de Richard Blackwood comenzaba a resquebrajarse. Su asistente lo despertó con una noticia imposible de digerir. «El video tiene más de 20 millones de vistas». «¿Qué video?», preguntó él medio dormido. Ese video. Richard encendió su computadora y lo vio. Vio su propio rostro deformado por la soberbia. Vio a Isabela hablándole con calma. Vio la humillación convertida en espejo. El teléfono sonó sin parar. Inversionistas cancelando, abogados exigiendo explicaciones, amigos desapareciendo. Su empresa perdió en un día lo que había construido en 20 años. La prensa lo llamaba el magnate del racismo corporativo. Intentó una conferencia de prensa. Titubeó, se contradijo, culpó al malentendido cultural, pero nadie creyó en su arrepentimiento. La grabación hablaba por sí sola, arrogancia en estado puro. En redes sociales, las frases de Isabela se volvieron estandartes. La ignorancia cuesta millones. El silencio no es debilidad, es estrategia. El conocimiento es el idioma de los libres.
Millones de personas las compartían con subtítulos en distintos idiomas. En Beijing, un grupo de estudiantes de lingüística pintó su rostro en un muro universitario. En Madrid, una periodista abrió su noticiero con su frase más citada. En México, Argentina, Colombia, mujeres escribían su nombre en carteles. Isabela Montes. El mundo entero parecía hablar el idioma, que ella había enseñado sin proponérselo, pero Isabela seguía siendo la misma. Esa noche volvió al Prestige Club para su turno. El gerente la esperaba en la puerta. Isabela, no tienes que trabajar hoy. Sí tengo, respondió ella. Aún no he terminado mi jornada. Dentro, los clientes la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos murmuraban su nombre, otros solo bajaban la vista. Por primera vez, nadie le habló con desprecio. El silencio era distinto ahora. Ya no oprimía, protegía. Al salir del trabajo, un grupo de periodistas la esperaba afuera. Doctora Montes, ¿qué siente al haber derrotado a un hombre como Richard Blackwood? Isabela los observó con serenidad. No derroté a nadie, solo hablé en voz alta. ¿Qué va a hacer con el dinero? Pagar deudas, cuidar a mi madre. El resto aún no lo sé. ¿Y qué mensaje le da a quienes la ven como símbolo de justicia? Isabela pensó unos segundos. Que la justicia no se construye con venganza, sino con verdad. A la mañana siguiente, el cartero dejó un sobre bajo la puerta. Adentro, un cheque por $200,000 y una nota escrita a mano. Decía: cumplo mi palabra no por ti, sino porque ya no puedo vivir conmigo mismo. Isabela lo dobló, lo guardó en un cajón y no dijo nada, ni una sonrisa, ni una lágrima, solo una respiración larga, limpia. El dinero no borraba la herida, pero sellaba el ciclo. Abrió su laptop y retomó un archivo que llevaba meses abandonado. El título: El precio del silencio. Escribió: el silencio no siempre es cobardía. Veces es la paciencia exacta que necesita la verdad para hacerse escuchar. Guardó el documento y miró por la ventana. Manhattan seguía ardiendo bajo sus luces, pero esa noche, por primera vez, no le pareció una jungla, le pareció un aula. El invierno cayó sobre Nueva York como una manta pesada. Las luces del Empire State se reflejaban en los charcos helados de la Quinta Avenida, y en algún lugar, entre el ruido de los taxis y el vapor de las alcantarillas, una historia seguía escribiéndose sin que nadie pudiera detenerla. La historia de Isabela Montes, la mujer que había convertido la humillación en sabiduría y el silencio en un arma más poderosa que el dinero. Esa mañana, Isabela caminó por el Bronx con su abrigo viejo y una bufanda tejida por su madre. El aire olía a café y promesas rotas. Su teléfono vibró. Un número internacional. Respondió: «Doctora Montes». Era la voz suave de Yasuki Sato. «Soy yo, el inversionista que estuvo presente aquella noche. Lo recuerdo perfectamente», dijo ella con serenidad. «He pensado mucho en lo ocurrido. Usted demostró algo que el mundo corporativo necesita desesperadamente: dignidad con inteligencia. Nuestra empresa desea ofrecerle una posición, no como mesera, sino como directora de Relaciones Interculturales». Isabela se detuvo en seco. «¿Director? Yo. Usted habla 9 idiomas, comprende la mente humana y no teme a la verdad. Eso es liderazgo». Doctora Isabela miró hacia el cielo gris. Una bandada de pájaros cruzaba el horizonte. «Acepto», dijo finalmente, «pero no por orgullo, sino porque quiero demostrar que la educación también puede tener rostro de mujer». Semanas después, el edificio de Tanaka Yamamoto International en el Midtown la recibía con un silencio de respeto. Traje gris, mirada firme, caminar lento. Ya no era la sombra que servía copas, era la voz que guiaba proyectos globales. En su oficina, una ventana panorámica mostraba toda la ciudad. Sobre el escritorio, un portarretrato de su madre sonriendo, y frente a ella, Yasuki Sato, inclinando la cabeza. «Bienvenida al lugar donde las palabras pesan tanto como las decisiones», dijo él. Ella sonrió. «Y donde el silencio enseña más que los gritos». Mientras tanto,
En un barrio industrial de Queens, Richard Blackwood vivía el reverso del destino. Su mansión había sido vendida, su esposa lo había dejado, y sus hijos evitaban pronunciar su apellido. Los periódicos hablaban de su quiebra, la prensa lo perseguía como un fantasma. Una tarde, en un concesionario de autos, un cliente lo reconoció. «¿Usted no es el tipo del video?» Richard bajó la mirada. «Ya no», murmuró. A veces, en la soledad de su departamento, reproducía el video de aquella noche. Lo miraba una y otra vez, buscando una forma de reescribirlo. Pero cada vez que oía la voz de Isabela decir «el conocimiento es el idioma de los libres», algo dentro de él se quebraba. El dinero había desaparecido, el poder también. Solo quedaba el eco de su propia soberbia, la vida de Isabela. En cambio, florecía en silencio. Sus conferencias se llenaban de jóvenes, de todos los rincones del mundo. Su discurso sobre la ética y la empatía fue traducido a 12 idiomas. Las universidades, que una vez le cerraron las puertas, ahora le rogaban que regresara como profesora visitante. Pero ella siempre decía lo mismo. «No vine a enseñar gramática, vine a enseñar humanidad». Durante una charla en la Universidad de Columbia, alguien en la audiencia le preguntó: «Doctora Montes, ¿qué sintió cuando todos aplaudieron aquella noche?» Isabela sonrió. «No escuché aplausos, solo sentí que el mundo por un segundo respiró verdad». El auditorio estalló en silencio, ese tipo de silencio que no necesita ruido para ser inmenso. Su madre, Dorothy, mejoraba día a día. Los nuevos tratamientos pagados con su salario en la empresa japonesa estaban dando resultado. Una tarde, mientras le servía té, la anciana la miró con ojos brillantes. «Tu padre estaría orgulloso». «¿Por qué lo dices?», preguntó Isabela. «Porque ganaste sin destruir, ganaste con sabiduría». Isabela tomó su mano. «No se gana realmente hasta que el enemigo aprende». El video de su historia superó los 100 millones de reproducciones. Y pronto, Hollywood tocó su puerta. Productores, periodistas, escritores querían derechos, entrevistas exclusivas. Ella rechazó la mayoría. «Mi historia no es un espectáculo», decía. «Es un espejo, y los espejos solo sirven si quien los mira está dispuesto a ver la verdad». Un año después, en una gala de Naciones Unidas sobre igualdad y diversidad, Isabela Montes fue invitada como oradora principal. Llevaba un vestido azul profundo y la serenidad de quien no necesita probar nada. Subió al escenario entre luces suaves y murmullos de admiración. Tomó el micrófono y comenzó: «Hace un año me ofrecieron dinero para callar o humillarme. Hoy me ofrecen un micrófono para hablar, pero yo no cambié. El mundo cambió la forma en que me escucha. El público guardó silencio. Podría haberse jactado, pero eligió la verdad. A quienes creen que el poder se demuestra haciendo callar a otros, les digo que el poder real está en escuchar, porque el respeto es el único idioma que no necesita traducción». Las cámaras capturaron el momento. Sus palabras recorrieron el planeta en cuestión de horas. Mientras tanto, Richard Blackwood vio el discurso en un pequeño televisor del concesionario. Sus compañeros no lo reconocieron. Solo él sabía quién era esa mujer en pantalla. La miró en silencio, con una mezcla de tristeza y gratitud amarga. Por primera vez, comprendió que la derrota podía ser una lección. Apagó el televisor, respiró hondo y por primera vez en años sonrió, no porque fuera feliz, sino porque entendió. La arrogancia había sido su idioma y él mismo lo había olvidado. Nueva York cambió después de Isabela Montes. El Prestige Club fue remodelado, donde antes había una placa con el nombre de los fundadores. Ahora había una nueva inscripción en metal negro. Aquí, una mujer enseñó al mundo que el conocimiento es poder cuando nace de la dignidad. Cada mes, decenas de turistas pedían reservar la mesa del desafío, no para burlarse, sino para recordar. Una noche de otoño, Isabela regresó al club. El gerente, conmovido, la recibió en la entrada.
Doctora Montes, ¿regresa a cenar? Regreso a cerrar un ciclo. Pidió el mismo vino que servía aquella noche, la misma mesa, el mismo silencio. Sacó de su bolso un pequeño cuaderno y escribió una frase. La victoria no siempre grita, a veces susurra en el idioma de los que nunca se rinden. Luego dejó el cuaderno sobre la mesa y se marchó, sin mirar atrás. Años después, El precio del silencio, el libro que escribió inspirada en su historia, se convirtió en lectura obligatoria en universidades de todo el mundo. Era más que un testimonio, era un manifiesto, un recordatorio de que el respeto y la inteligencia son la verdadera moneda de los fuertes. En una de las últimas páginas, escribió: hay silencios que destruyen y silencios que construyen. El mío fue una semilla. Una tarde, mientras caminaba por Central Park, una joven se le acercó con timidez. ¿Usted es Isabela Montes? Sí, leí su libro. Cambió mi vida. Quiero estudiar lingüística. Por usted, Isabela sonrió. Entonces ya aprendiste la primera lección. ¿Cuál? Que las palabras pueden sanar o destruir. Tú decides qué idioma hablar. La joven asintió con lágrimas en los ojos. Isabela siguió su camino entre los árboles dorados. El sol bajaba sobre Manhattan, tiñendo de oro los rascacielos. El viento soplaba suave, como una canción lejana. Esa noche, en su apartamento del Upper West Side, Isabela cenó con su madre. Dorothy estaba más fuerte, casi recuperada. La televisión, en mute, mostraba titulares sobre su conferencia en la ONU. ¿Alguna vez imaginaste todo esto?, preguntó su madre. Isabela negó con una sonrisa. Solo imaginé sobrevivir. El resto fue consecuencia. Sobre la mesa, una bandeja de plata brillante descansaba bajo una luz cálida. Era la misma de aquella noche en el Prestige Club, su primer campo de batalla. Isabela la miró y dijo en voz baja: aquí comenzó mi libertad. Cerró su laptop. El nuevo libro estaba terminado. Título: El precio del silencio. Las últimas líneas decían: el silencio no siempre es sumisión. A veces es el sonido exacto de la victoria. Miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como latidos, y en ese instante comprendió algo que la acompañaría hasta el final de sus días, que la voz más fuerte del mundo no siempre pertenece a quien grita más alto, sino a quien sabe cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hable por él. El viento de Nueva York sopló como un suspiro antiguo, y entre las luces y los ecos de la ciudad, Isabela Montes cerró los ojos, sabiendo que finalmente había traducido la vida al único idioma que vale la pena aprender, el de la dignidad.